Vamos a conversar, como han visto ustedes, en la programación de este canal. También en el periódico se anuncia nuestro invitado. Hoy es parte de esta casa, el profesor José Izquierdo, de la dirección de la Fuerza del Pueblo en esta parte de la República Dominicana. Con él estaremos hablando de temas de interés que tienen que ver con asuntos políticos, también asuntos sociales que van de la mano. Buenos días, profesor, qué gusto tenerle por aquí. Buenos días, Fran, encantado de estar con ustedes. Lenny, encantado de conocerte. A usted sí lo conocemos de hace mucho tiempo. Sí, Siempre es importante Sí. que salgan estos nuevos talentos. Las posiciones ocupadas por el profesor, además, Claro. en las líderes magisteriales también. Así es. Yo soy un admirador suyo. Muchas gracias. Yo le escuché al profesor Izquierdo en una actividad creo que fue en Villa Magisterial, prácticamente un discurso reeleccionista sin mencionar la reelección. Y yo dije, caramba, pero mira qué discurso, ponderando lo bueno que se había hecho en ese momento. Y me captó la atención. ¿Le llaman subliminal a eso? Sí, bueno, pero es parte de la estrategia oratoria. Y desde ese momento me quedé conectado con la forma de hacer política, la moderación y el discurso del doctor Izquierdo. Y pensar que usted lo iba a tener ahí, de ahí a ahí. Sí, ya usted sabe que ¿Tú vives la Villa Magisterial? No vivo por ahí, pero creo que en esa actividad andaba como un señor de la Rosa y Carpio. Ah, sí. Y que un servidor era director de prensa por entonces del arzobispado. Y entonces ahí lo recuerdo siempre ese discurso. Y lo pongo como ejemplo a veces en algunos entrenamientos de oratoria. Ya. Tú sabes que Monseñor de la Rosa y Carpio ayudó mucho a salvar ese proyecto. Porque ese proyecto en el 2003, 2004, cuando el problema de la quiebra de los bancos y del aumento del dólar, eso prácticamente colapsó. Y fue en el 2006 cuando Monseñor habló con el presidente Fernández y salvaron ese proyecto. ¿Cómo se salvó el HOMS? Más o menos dándole la misma salida. El HOMS, cuando inicialmente se planificó, se pensó en 25 millones de dólares, se hacía con 25 millones de dólares. Se buscaron los socios, la gente que iban a formar parte de ese proyecto, buscaron los 25 millones de dólares y resulta que por la situación que se dio en ese momento, la obra se quedó por la mitad. Cuando se evaluó de nuevo la obra, que se paralizó, ustedes recordarán, se necesitaban 25 millones de dólares más ahora para terminar. Y como tú le decías a los socios, a los médicos que habían comprado su cubículo, ahí, que ahora tenían que buscar la misma cantidad de dinero que ellos pusieron. Y ahí fue que se habló con el presidente Fernández y se hizo aquel salvataje que se hizo. Se salvó esa obra, el gobierno prestó el dinero y se salvó. Y partiendo de esa experiencia, Monseñor nos ayudó y el presidente hizo lo mismo con nosotros, con la Villa Magisterial, y nos pagaron las deudas, los asuntos, y pudo ser de nuevo accesible a los maestros ese proyecto. Que fue un proyecto bastante ambicioso. Sí, ese. 1.300 apartamentos, ahí viven 1.300 familias. Y recuerdo, Un pueblo ahí, sí. yo no recuerdo el discurso, pero sí sé, siempre uno como que tiene la prudencia porque como que no se ve bien cuando uno es muy alabardero. Cuando uno habla y se ve alabardero, como que no se ve bien, como que habla mal de uno eso. Sí, Y por eso, dice el filósofo que la virtud está en el medio. sí, así es. No se puede ser extremista. Sí, Así con relación al HOMS, ¿el gobierno quedó con algún tipo de participación ahí? Bueno, hasta donde tengo entendido, el hospital quiso devolver la parte que el gobierno prestó y el gobierno no lo asumió así, porque hay una experiencia con el aeropuerto también, que se presta el dinero, ¿verdad? Le prestó, por ejemplo, Camaima, tú recordarás, Fran, hace buen rato, no sé si tú estabas en la juventud. De eso tuvo mucho que ver a PEDI a raíz de Tuvo 62, PEDI, 63 por ahí. Tuvo la asociación, la Corporación de Zona Franca, o sea, una serie de instituciones hicieron préstamos. Entonces lo que se hace, se estila casi siempre que se devuelve. Pero bueno, si yo te presté 30 millones, tú me devuelves 30 millones, después ¿cuánto vale el aeropuerto? Al final, lo que quedan, se quedan con el mazo.
Y entonces, en el caso del Home, que después que aprendió que ya es una de las principales clínicas privadas del país, ya lo que se entregó es una cantidad ínfima con relación a lo que eso vale. Sí. Y parece que se quiso devolver el dinero y no se asumió. Pero la idea que se vendía... sí. Y ahí lo que se planteó fue que el Home entonces diera servicio Precisamente a personas no pudientes que fueran canalizadas por la vía del gobierno. No sé cómo están manejando eso. que no creo que se haya manejado de esa manera. No creo. me parece, pero... No parece. No parece, pero a lo mejor uno no está enterado, ¿verdad? Eso es así. Profesor, en muchas encuestas estos días y el posicionamiento de su líder, el doctor Leonel Fernández, en estos momentos, aunque son trabajos científicos, cada quien defiende su parte, pero ¿cómo andamos? ¿En Santiago también se siente eso mismo que vemos en las encuestas? Mira, Fran, lo que yo no sé a cuáles encuestas tú te refieres, porque hay muchas encuestas ahí que alguien dice una cosa por decirlo, pero las encuestas que se han hecho, las encuestas que han pagado asociaciones empresariales o grupos empresariales, vamos a decirlo así, no, que uno conoce, que son de conocimiento público también, porque las suben, establecen que en este momento el presidente Luis Abinader, el presidente Luis y el presidente Leonel Fernández están en un virtual empate, están cabeza con cabeza en la preferencia del electorado. Eso es lo que se establece. Y establece que los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana están en un tercer lugar lejano, en un lejano tercer lugar. Eso es lo que establecen las encuestas. Y esa es la realidad. Eso no es porque, bueno, que un estudio del momento, sí es la realidad. Y eso se esperaba venir. Se esperaba venir porque cuando tú eres presidente, cuando tú has sido presidente, tienes todas las posibilidades de volver a serlo. Los presidentes que nosotros tenemos vivos ahora, los ser presidentes, ¿verdad? Hipólito Mejía, Danilo Medina, tiene un impedimento constitucional, porque él agotó sus 2 periodos, como establece la Constitución. Y la Constitución establece que son 2 periodos y no puede volver más. Pero el presidente Hipólito Mejía, que está avalado por la Constitución, es una realidad política. Todavía en el país él es una realidad política. Pero tan realidad que él termina, es uno de los gobiernos que termina más mal en los últimos años, después de la muerte de Trujillo. La quiebra de los bancos. Con la quiebra de los bancos. Y terminó pero por el piso. Y sin embargo, 8 años después, aún con los buenos gobiernos que había hecho el Partido de la Liberación Dominicana, en ese caso el presidente Fernández, Hipólito Mejía, no gana las elecciones por todos los errores, porque él es un anticandidato. Él hace todo lo que tiene que hacer un candidato para perder. En el primer momento se le dio cuando fue presidente, pero en el segundo momento no. Pero todos recordamos que él iba a ganar ese proceso electoral. Entonces, eso con un periodo malo. Pero cuando tú tienes una persona como el presidente Fernández, que es el único presidente dominicano, después de la democracia, ¿verdad? Después de la muerte de Trujillo, que ha descendido las escalinatas del Palacio 2 veces, y en ambas oportunidades lo ha hecho con el apoyo mayoritario, con el reconocimiento mayoritario del pueblo dominicano. Profesor, pero las encuestas que nosotros conocemos, por lo menos las que se han difundido más a través de los medios, presentan un panorama que discrepa sobremanera de esa imagen que usted está presentando ahora. Porque, por ejemplo, la que presentó la semana pasada, RCC Media, coloca a Luis Abinader con un 59% y la Fuerza del Pueblo y el PLD juntos, sumados, en un 31%. La que mejor posicionamiento de las que por lo menos se han promovido en los medios sociales últimamente da un mejor posicionamiento al expresidente Fernández es la de Estudios e Investigaciones Profesionales Axioma, que le da un 26% al expresidente Fernández
y un 40%, un poquito más de un 40% a Luis Abinader. Esas que nosotros conocemos no pintan un panorama de posible empate. Inclusive algunos funcionarios del gobierno recientemente, a modo de ironía, han dicho que en el único lugar, en el único escenario donde podrían estar empate Fernández y Abinader es en una encuesta a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Lo han dicho así. Bueno, por eso yo le dije a ustedes que habría que ver qué encuestas se refieren, porque los gobiernos, por ejemplo, hacen encuestas, los partidos políticos hacen encuestas, los precandidatos hacen encuestas, que hacen encuestas que no son reales encuestas, hacen cosas para posicionarse. El gobierno dominicano está en una ofensiva de recolocamiento, en una ofensiva. Está el gobierno anunciando una serie de cosas, una serie de medidas, una serie de obras, la salida del presidente a los sitios, porque el gobierno ha tenido bajas muy fuertes. El gobierno ha tenido problemas bastante serios, con el problema de la delincuencia, el problema de la inflación, el problema de la energía eléctrica, de los apagones, el problema del subión que le dieron a las tarifas de la energía eléctrica, que se planteó que era un 9%, que iban a aumentar un 9%, que si tú pagaste 1,000 pesos, vas a pagar 1,090. Estamos todos gritando con eso. Y después te pasaron que mucha gente le subieron un 30%, un 300%, un 200%. Entonces, ¿qué ocurre, Len? ¿Tú crees que es verdad que con todo ese problema, Abinader, que sacó un 52%, ahora está en un 59%, ahora está mejor, con todas estas asuntos? Eso no, pero eso no. Eso es un asunto del gobierno para recolocar al gobierno. Eso Sí. eso no tiene ninguna veracidad. Ahora, la que yo te digo, que yo conozco, y la que, bueno, conocen los que están en los medios, que saben, ¿verdad?, diferenciar entre cuando una cosa viene de un lado y viene de otro. Porque si ahora mismo hacen una encuesta y te lo publica un precandidato del Partido de la Liberación Dominicana para verse colocado, tú dices, bueno, eso es él. Y habría que ver. Pero cuando todos sabemos, nos enteramos, yo estoy en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, y nosotros sabemos cuando se hace una encuesta de verdad. ¿Cómo andan los números en las encuestas que ustedes manejan? La última que se hizo de verdad, que hicieron los empresarios, fue 38 Luis y 36 Leonel Fernández. O sea que ustedes habrían crecido ¿cuántos puntos? Como 22 puntos con relación a las elecciones. No, pero que ya las elecciones pasaron, mira. Sí, pero por eso, partiendo sí, de mira. esa medición, que es la última medición real que tuvimos. Sí, sí, pero eso no es una medición, eso es una coyuntura. No es verdad que Luis tenía lo que sacó, pues eso no es verdad. No, eso no es tenía- del partido, eso no es del partido. Eso no era ni del partido ni de Luis. La gente quería salir del PLD, muchísima gente del leonelismo. Leonel marcaba un 20 y algo por ciento de las encuestas, terminó en un 8, 9. Eso quiere decir que mucha gente, para evitarse una segunda vuelta, para evitar un problema, votó por Luis, y él llegó a un 52%. Esa es la verdad, porque la cosa se polariza. Lo que ha ocurrido de ese punto a este punto es que el Partido de la Liberación desciende, y cuando baja, y baja como bajó ahora, con el cuestionamiento, con los hermanos del presidente presos, con los fraudes, con el tema del procurador, con el tema de Odebrecht, con muchísimos temas que tiene ese partido, con la emigración que hay de ese partido a la Fuerza del Pueblo, donde su líder, que era el presidente Fernández, el líder de ese partido, que se fue estando en el gobierno y la gente no lo siguió porque estaba en el gobierno. Pero una vez la gente sale del gobierno, se muda por el presidente Fernández. Eso es lo que ha ocurrido. De allá a aquí, eso es lo que ha ocurrido. Pero un porcentaje alto, profesor. Sí. Estamos hablando de que han crecido un 26, 27%. Bueno, pero en el y si el PLD descreció eso, pues ya no hay partido. ¿Y no habría una recomposición en el momento que el PLD elija su candidato presidencial? No, No. no lo creo. Mira, el PLD perdió su mística. Cuando una organización es tan exitosa, la organización más exitosa política que hay en la República Dominicana es el PLD, ha sido el PLD. Y los partidos políticos son cuerpos vivos. Y los seres vivos nacen, crecen, se reproducen
y desaparecen. Eso es lo que hacen los cuerpos vivos. Ya el Partido de la Liberación Dominicana llegó a su clima, 20 años en el gobierno, con ejecutorias reales, se degenera, pierde la mística, se dividen, dañan la mística de lo que era ese partido, y ya ese partido, a partir de ahora, anoten la fecha que se lo estoy diciendo, ya cumplió con su cometido. Ahora, a partir de este momento, serán la fuerza del pueblo y el Partido Revolucionario Moderno el que llevarán la voz cantante, como ocurrió con el PRD. El PRD en el 13 cumplió, llegó al 13 cuando se fue Hipólito y se fue Luis. Y el PRD se ha convertido en ¿qué? El Partido Reformista se fue con Balaguer. Ahora en la República Dominicana los dos partidos que van a llevar la voz cantante son la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. Mire, Lenny, en el 94 el PLD sacó un 13%. 13%. En el 95, un año después, Leonel Fernández se convierte en candidato a ese partido. Y un año después, en las elecciones, Leonel Fernández saca un 38%. Leonel Fernández le subió un 25% a ese partido, que él le subió. Lo encontró en un 13, le llevó a un 38%. Y no tenía la posibilidad que tiene él ahora. Porque, profesor, no tenía tampoco los niveles, la tasa de rechazo que tiene ahora por un simple hecho de haber sido presidente. No. O sea, usted sabe que todo el que ha estado al frente de una gestión, sea local o sea central, se genera una tasa de rechazo. Sí, bueno. Y hay unos ataques. O sea, el Leonel Fernández del 94, del 96... no es el Leonel Fernández de ahora. No, el de ahora es más poderoso. No, hay unos temas que tienen que ver con corrupción y todo eso. Mira, el Leonel Fernández del 96 era un desconocido. Es como tú, que salga ahora. Leonel salió a los 41, 42 años. Salió a caminar el país, no lo conocía nadie. Si tú sales ahora, no tienes ninguna tasa de rechazo. Pero tampoco tienes tasa de adhesión. O sea, tú no tienes adherentes, tú no tienes gente que te sigue. Pero una estructura partidista. Que es lo más difícil. Lo más difícil es tener gente que te asimile, que te asuma. Ahora, Leonel Fernández, ¿qué fue? Ya fue presidente 3 veces. La primera vez que Leonel Fernández bajó de la escalinata del Palacio, bajó con más de 50% de aprobación. La segunda vez, en el 12, bajó con un 74% de aprobación. Un 74% de aprobación. Y cuando un presidente baja y tú dices, lo escuché en la Villa Magisterial decir un discurso que me pareció reeleccionista. ¿En qué? Leonel Fernández entregando 1.300 apartamentos que él había ayudado. Cuando estamos hablando del Homs, y yo te estoy diciendo lo que pasó, estamos hablando de eso. Pero cuando hablamos de la circunvalación, cuando hablamos de la UAS, cuando hablamos del Palacio de la Arena de Cibao, cuando hablamos del Centro Histórico, cuando hablamos del monumento, Leonel tiene tantas obras, tantas ejecutorias, que bueno, rechazo va a tener, pero la adhesión que tiene, la gente que lo admira, que lo valora, pero es mucho, pero requete mucho más. Profesor, de Leonel no se puede hablar sin vino o sin café, ¿verdad? Así es, así es. Antes de irnos a la publicidad, recibimos a Xiomara para disfrutar en la pausa del Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en estas 3 presentaciones, gracias Xiomara. El Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado en la Cordillera Central, Barahona, Bauruco, el Café Santo Domingo. Vamos a publicidad, disfrutamos el café y regresamos con José Izquierdo.
El profesor José Izquierdo está con nosotros, es el presidente de la dirección de la Fuerza del Pueblo, además pertenece a la parte política, a la dirección política de la Fuerza del Pueblo, así se llama. El otro llama el comité político y esta es la dirección política. Sí. Profesor, hemos visto y se ha criticado a un presidente que donde quiera que va es como si estuviese en campaña, ofreciendo, quizá inaugurando obras que estaban en desarrollo en pasado gobierno. Pero con todas estas medidas que se han estado tomando, medidas administrativas, y las mismas han sido revocadas después, es una señal como de improvisación, ¿entienden ustedes? La que se ha estado dando. Mira, uno sigue los gobiernos, los que estamos en política, los seguimos, ¿verdad? A Luis uno no lo entiende. A él se me parece mucho a un síndico que tuvo Santiago recientemente, en el pasado reciente, que dio todos los Picassos del mundo en Santiago y prometió todas las obras y después no hizo ninguna, o hizo muy pocas. Luis vino aquí en septiembre, hizo un consejo de gobierno en septiembre del 20, un mes después de jurar como presidente, vino a Santiago y ofreció 46.000 millones de pesos en obras. Ahí estaba la ampliación de la Luperón, desde H hasta la circunvalación, a 4 carriles. No se ha hecho, ni se va a hacer. Ahí estaba la carretera de Lámbar, que no es solamente la carretera de Lámbar, que inicia aquí, antes de Los Cocos, aquí en la parte norte de Santiago, y que terminamos en Puerto Plata, y en Puerto Plata era un complejo turístico, y una serie de cosas que él anunció que tampoco van. Y entonces estaba la ampliación de la Duarte, del ayuntamiento hasta la carrera, que tampoco va. Y han habido una serie de promesas del presidente que no van. El presidente, yo estuve en un bingo en Semana Santa, unos amigos juegan bingo, y tú sabes que los bingos, cuando sale el 11, al canillú del grupo le dicen fulano, que es la canilla, porque es el 11, y así van hablando. La chapeadora, que es 25. Para arriba y para abajo, los paticos. Y cuando yo oigo Picasso, ¿sabes cuál es Picasso? El 1. Porque el 1 es el símbolo del presidente. Y dicen, siempre el 1, la placa del 1 de Balaguer. El que se sueña con el presidente es el 1. Y es Picasso, le dicen en el bingo. Picasso, porque simbolizan, ya se ha vuelto como un símbolo, el hecho de que el presidente va donde quiera, de un Picasso, un palacio, pero no cortan una cinta. Cuando ha cortado una cinta fue una obra que quedó del pasado. Este presidente no tiene una sola obra de él. Y ya vamos a 2 años. Y yo te voy a decir un asunto. Lo que tú, en el campo, lo que tú vas a cosechar mañana, tiene que estar sembrado hoy. Y este presidente lo que va a cosechar el año que viene no está sembrado, porque ¿qué es lo que están haciendo? Si las obras las anuncian y uno no sabe si efectivamente están o no están. Lo que sí se sabe es que el gobierno lo que tiene es un 9% de su presupuesto para inversión. Porque todo lo otro lo está consumiendo en subsidios, lo está consumiendo en nómina y no tiene dinero para ejecutar obras. Eso es lo que se sabe. ¿Ustedes no están de acuerdo con el subsidio? No, y que, déjame terminar la idea, y que el presidente ha cogido casi 20.000 millones de dólares prestados, que es el equivalente al presupuesto nacional. Y nadie sabe qué obra ha hecho, dónde se ha metido ese dinero. Muchos dicen que están depositados en el banco, que lo tienen en el banco para aguantar la moneda, como reserva. Sí. Pero entonces tienen ese dinero guardado pagando intereses. Eso es como que tú cojas un préstamo de 1 millón de pesos, tú pagues en el banco por eso 20.000 pesos mensuales y tú tengas el millón a plazo fijo. Y el millón te esté dando 1.000 pesos mensuales y tú estás pagando 19.000 pesos mensuales. Una barbaridad. Uno no sabe qué ocurrir en esto. Entonces tú tienes un gobierno, ahí vamos a los subsidios. Depende del punto de vista que se vea los subsidios. Hay subsidios que hay que desmontarlos. Hay subsidios. Es que no es posible que a la barrigol, tú le estés dando miles y miles de galones de combustible de subsidiado. Es que no es posible que a las generadoras eléctricas, que es el negociazo del momento,
tú le estés subsidiando a eso, a los grupos choferiles, tú le estés subsidiando un combustible que está carísimo. Pero eso viene desde antes, Leonel también lo hizo, profesor. Pero de donde venga, tú me hiciste una pregunta. Sí. Tú le estás preguntando a José Izquierdo. Ajá. ¿Verdad? Y yo te estoy diciendo, bueno, es que eso no es posible. Ahora, el gobierno toma la decisión de quitarlo, le protestan y lo ponen. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica. El tema de la energía eléctrica, hay un pacto eléctrico. Se establecía que cada 3 meses o cada cierto tiempo el gobierno iba a ir desmontando el subsidio, ¿verdad? Ahora tocaba un 9%. ¿Dónde está el tema? Que si yo ganaba 1,000 pesos y me ponen el 9%, voy a pagar 90 o 100 pesos más. Si a Fran le llega de 100 pesos más, bueno, eso no se nota. Pero no ha sido así, ¿no? Pero no fue así. No, es no. que a la gente le llegó el 300%. Un trabajador mío, paga 1,600 el mes anterior y ahora le llegó de 3,200. ¿Qué por ciento es ese? Ahora, ¿qué ocurre? Duplicó. El gobierno tiene que hacer una reforma fiscal, ¿verdad? Que era demandada, que tenía que hacer. No hizo la reforma fiscal. Y no hacer la reforma fiscal es dejar, las reformas fiscales se planifican porque ya el país tiene que buscar un dinero que no le está produciendo para poder enfrentar los problemas. Y tú no lo haces, no va a tener dinero. Pero si tú sigues poniendo más subsidios, que es lo que está haciendo el presidente, y regalándole a los artistas, y regalándole a lo que si yo quién, y ahora 1,500 para que siga a dónde, que finalmente la tarjeta que se hizo, que se regaló en diciembre, que el 80% no se sabe ahora a dónde fue a parar, porque no se le dio a quien le tenía que dar. Ese otro lío que tiene Entonces, encima. tú estás viendo el gobierno de lío en lío, con dinero, y ese dinero que pudiera ir a las obras, porque con 1,500 millones de pesos tú puedes arremeter un par de obras importantes en el país. Pero parece que el gobierno no está entendiendo. Entonces, decía el secretario general de la Fuerza del Pueblo, que es el síndrome de cangrejo que tiene el presidente. Arranca un asunto y se devuelve. Arranca y se devuelve. Déjame decírtelo con un estadista, Leña. Balaguer era un estadista. Santiago crece. Santiago había crecido y Santiago, todas las calles de Santiago, donde nosotros estamos ahora, todas las calles son para coches tirados por caballo, no carros, coches tirados por caballo, eran callejones. Y había que hacer una avenida en el medio de Santiago que atravesara Santiago. Por los barrios populosos de Santiago, que era Villa Belén, y aquí el centro de la ciudad de Balaguer, ideó que había que hacer la carrera. Quitar más de 1,000 familias que vivían ahí. Eso fue huelga, tiro, lío, herido, preso. Y ahí está la carrera. Porque los presidentes lo que tienen es que pensar, ver lo que hace, qué es lo que le conviene al pueblo y arremeter eso. Pero tenemos un presidente que arranca un asunto, al primer aviso de huelga o de enfrentamiento se devuelve. Entonces tú no puedes hacer eso. Yo recuerdo que cuando Leonel Fernández comenzó el metro, eso fue una cosa terrible. Pero ¿y cómo van a hacer un metro en la República Dominicana, que no hay ni carros buenos, y que no hay pizarra en las escuelas, y que no hay luz, y que no hay qué sé yo qué? El metro. Y lo acabaron y se lo comieron al presidente Fernández. Terminó el metro. Y ahora después veía yo de Montecristi viajando en guagua para montarse en el metro. Y tú te preguntas hoy, si no se hubiera hecho el metro, y tú te preguntas, ¿y si no se hubiera hecho la carrera? Que los estadistas tienen que coger los fados, tienen que arremeter. Entonces tenemos un presidente que no quiere nada. Todo lo que él cree que le afecta a la imagen lo echa para atrás. Pero le enrostran que lo que antes se hacía con 85 lo hacen con 45 ahora. Y están precisamente hablando del metro. ¿Pero qué? Pero que lo haga. Mire, Si lo hace por 45, que haga el doble. Si se hacía por 85, ahora lo hace por 45, puede hacer doble. De manera que a los 2 años, ahora cuando él rinda cuenta, vamos a ver el doble de las obras que él ha hecho de las obras que se hicieron anteriormente. No se sorprenda si cualquier día de esto tenemos una línea del monorriel que le llega ya a Monte Adentro. Usted sigue viviendo en Monte Adentro. Sí, claro. En Monte Adentro para solucionarle Óyeme, el tema del tránsito. Y todos queremos que se solucione eso. Lo que yo dudo es... ¿Están ustedes de acuerdo con el monorriel y el teleférico? Mira, aquí hay que buscarle soluciones al transporte de Santiago. Ya para yo venir aquí de Monte Adentro, es media hora, cuando yo eso lo hacía en 10 minutos. En media hora con suerte. Yo tengo que salir, yo salí a las I-25 y llegué aquí completo. Yo duré 35 minutos en el camino. Porque por donde quiera que tú salgas,
es un asunto terrible. Entonces eso hay que resolverlo, porque es que el parque vehicular de Santiago, es que Santiago es una ciudad, como yo dije, para coches, calles estrechas. Y resulta que tú tienes ahora mismo en Santiago la circulación de vehículos que hay, ya no lo soporta Santiago. O tú tienes que colectivizar. Yo no creo que monorriel y teleférico vaya a resolver el problema. Los teleféricos no han resuelto el problema de ningún sitio del mundo. Resuelven problemas puntuales. Yo conozco los de Chile, yo conozco los de Quito, y eso es como para subir a una loma, a una montaña, a un sitio donde vive mucha gente, los cerros de Venezuela, donde vive mucha gente. Tú haces un monorriel, un asunto para subir ahí, pero para resolver el problema de 1 millón de habitantes. Santiago tiene 1 millón de habitantes, el municipio tiene casi 800.000 habitantes y entran más de 200.000 diarios que vienen de fuera de otros municipios, que hacen vida aquí o trabajan, vienen a buscar servicios de salud, de educación, a comprar en los supermercados, a ir a las tiendas, a los hospitales. Y ese millón de personas que circulan en Santiago no tiene forma ya. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con ese tipo de obras, pero no creen que sean la solución al transporte? Eso no va a ser solución al transporte, pero va a ayudar. ¿Y por dónde sería? ¿Por una solución real? Pero va a ayudar. Nosotros, el presidente Fernández planteó... Porque Leonel también dijo que les robaron la idea, sí, y no le dieron el crédito. Sí, así es. Pero el presidente Fernández también planteó y eso es, hay que hacerlo. Hay que hacer un tren ahora desde Higüey que llega hasta Santo Domingo. De Santo Domingo venga a Santiago, y de Santiago a Puerto Plata o a Montecristi, depende de hasta dónde se quiera llevar. Hay que hacerlo porque la carga, sí, lo que es carga, transporte de carga, transporte de carga y transporte de pasajeros tendría que ser el tren, porque tú te vas a ahorrar una serie de camiones y de vehículos y de guaguas que tú te vas a ahorrar con una obra con esa característica, y eso pasando por Santiago ahorra muchas cosas. Yo no aspiro todavía, porque no estamos en condiciones, ¿verdad?, de tener un tren, de tener un metro que baje como el metro de Chile. Santiago de Chile se parece mucho a Santiago, al Santiago de nosotros, que son como media luna. Y donde está el metro de ellos es como por la avenida central de ellos, que era la avenida central de nosotros, la 27 de febrero ahora. Digamos que salga de Tamboril y llegue hasta cerca de Villa González, atraviesa la ciudad entera. Si tú, la 27 de febrero prácticamente parte de la ciudad entera. Habría que pensar en el futuro en una obra que tenga esa característica, y hay que pensar en colectivizar el transporte, porque mientras tengamos carritos, esos carritos públicos, movilizando 5 o 6 personas, son miles y miles de carros que lo pueden hacer 2 o 3 autobuses. Pero que el proyecto incluye unos corredores, profesor. Sí, el sistema. Sí, claro, el sistema interconectado de transporte incluye corredores. Así es. Lo que habría que ver la capacidad de movilización que tendría el monorriel, la capacidad de movilización, cuántos se mueven aquí, cuántos pasajeros se mueven, y si tendría la capacidad de movilización para eliminar por lo menos la mitad de los carros. Yo no creo. Eliminar la mitad de los carros de transporte se va a eliminar por eso. Habría que ver. Yo no conozco el proyecto en su profundidad. Creo en principio que es un proyecto que viene a ayudar, y si viene a ayudar, bienvenido sea. Y ojalá que lo terminen también, porque a la velocidad que van no estoy tan convencido de eso. Yo quisiera retomar la idea que usted planteaba hace un momentito sobre el tema del subsidio eléctrico, porque nos preocupa todo. Este tema de la electricidad nos preocupa tanto a los que tenemos que pagarle en la casa como a los pequeños, medianos empresarios, a los emprendedores, porque ciertamente hubo un aumento desmedido que se desbordó y tuvieron que echar hacia atrás. ¿Ustedes están de acuerdo con desmontar el subsidio o que se quede, o que se desmonte para un sector y se mantenga para otro? Mira, déjame decirte, porque la población tiene que entender. Yo pienso que la población lo que tiene presente es el discurso de Luis Abinader hace 2 años y algo. El discurso de que la energía eléctrica dominicana era la más cara del mundo y que había que rebajarla.
y que era un abuso lo que se estaba haciendo con la gente. O sea, en el discurso, presidente, que era un abuso la energía que se estaba cobrando. El discurso era que los combustibles de la República Dominicana eran los combustibles más caros del mundo. Y se inventaron una escuelita, una formulita diciendo que le llevaban la mitad, que más de la mitad se podía bajar, más de la mitad. La gente vota por ti, tú llegas, bueno, sin hablar de que la solución para los actos de violencia y la delincuencia tenían un plan, el plan de Giuliani, creo que era. Giuliani, sí. El plan Giuliani que estaba ahí para resolver eso a los que sé yo cuántos meses cuando llegaron. La gente espera eso. Cuando tú no resuelves eso y ahora tú estás diciendo que ya la energía no es la más cara del mundo, sino que hay que subirla más. Cuando tú dijiste que iba a rebajar la comida y ahora resulta que la comida está subiendo. Cuando tú dijiste que había que rebajar los combustibles y resulta que ahora los combustibles están subiendo. Entonces, bueno, tú tuviste un discurso. Por eso que los estadistas tienen que saber cómo hablan. Porque te lo van a cobrar. Tú dijiste que me iba a bajar la comida y me la está subiendo. Tú dijiste que me iba a bajar la energía eléctrica y me la está subiendo. Tú no vas a oír un Leonel Fernández hablando así. Porque si hay que entrarle a los subsidios, tú no puedes hacer una campaña diciendo que tú vas a rebajar los combustibles. Tú no podrás decir que lo vas a subir porque tal vez muchas cosas no se pueden decir. Pero hay que resolver el problema. Ahora, ¿cuál es la realidad de la energía eléctrica? Que el gobierno está pagando un subsidio por la energía eléctrica. Es decir, mira qué es lo que pasa, Len. Nosotros tenemos generadores de energía. Los generadores que son privados van a ganarse su dinero. Ellos no tienen que ver con eso. Ellos se ganan su dinero. Y ellos te sirven. El kilovatio hora, vamos a decir, te lo están cobrando a 12 pesos. Por poner no sé por cuánto anda, pero debe andar por ahí. 12 pesos el kilovatio hora, ¿verdad? Ellos se lo venden a la distribuidora que está Fran por 12 pesos. Hay un transporte de esa energía que viene por los cableados, ¿verdad? Cuando los cableados son muy viejos, entonces se pierde 1% de esa energía eléctrica, se pierde en los cableados. Se hablaba de un 20% y de un 10% y cosas. Pero si tú la vendes, si yo te la estoy vendiendo a 12 y tú la vendes a 12, ¿tú sabes qué está pasando? Que el 12%, el 10% que se pierde en el cableado, tú lo vas a pagar, lo va a pagar el gobierno. Ahora, ¿qué ocurre? Que Fran, que es la distribuidora, está vendiendo la energía. Y resulta que lo que él vende no lo cobra. Solamente está cobrando un 60, un 70% de lo que él está vendiendo. Ya a 12. Y resulta que ese 20% que deja de pagarse, tiene que pagarle el gobierno. Pero la distribuidora no cogen cotorra, como dicen los tigres con eso. Hay que pagarle su dinero completo. Todo Ahora, lo que sale. Todo lo que sale. No importa lo que llegue. A lo que llegue, ni a cómo tú lo vendas, ni cuánto tú cobras, tú tienes que pagarle a ellos. Entonces el gobierno está entrampado en eso. Y por tú hacerte gracioso, no quiere asumir que la gente pague lo que le toca pagar. Con el pacto eléctrico lo que se estableció fue que era lo que había que pagar cada quien. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú tienes que poner un 9% y le pones un 300%, tú estás dañando la cosa. Pero si a eso tú le agregas que todos se subieron los salarios y pasaron de 500,000 pesos que ganan, que ya es un salariazo, a ponerse 700,000 pesos, entonces, coño, y excúsame la expresión, pero ¿hasta dónde que vamos a llegar? Porque es verdad que tenemos problemas, entonces tú te estás subiendo los salarios y me estás poniendo la energía eléctrica a mí, no es cara, ¿no? Como tú decías antes, ahora tú me la estás triplicando. Entonces, el gobierno tiene que ser más coherente en ese sentido. Si yo estoy seguro que si hubieran puesto un 9%, la gente lo hubiera asimilado, seguro. Tenemos que ir a Pero no fue publicidad, así. José. Tenemos que ir a publicidad. Ya regresamos después del corte con José Izquierdo, de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros en el café de Diario 55.
De la dirección política de la Fuerza del Pueblo, el profesor José Izquierdo está con nosotros, ya estamos en los últimos minutos. Hay que hablar de extinción de dominio, ayer ya pasó por el Congreso, irá al Ejecutivo. Hay una población que no está muy conforme porque todo aparenta ser, profesor, de que eso que se anunciaba en una oportunidad de perseguir a aquellos que tomaron dinero del erario, dinero que no le corresponden, pues iban a tener que responder ante las autoridades, pero con esta ley de extinción es como un borrón y cuenta nueva. No, para nada. No. No. Pero mira, las informaciones que le llegan a uno del tema de la corrupción es que, por ejemplo, en el caso Medusa y en otros casos, no conozco bien el Toto Molusco, pero en el caso de que estaba en la OISOE, El pulpo. No, en el caso de la OISOE, que está ligado al otro tema, pues Sí. no al de Jan Alain, está donde está Lacey Medina. Ese es el pulpo, sí, el caso pulpo. Tengo entendido que ahí ha habido una devolución, se ha anunciado devoluciones de gente que ha devuelto dinero, ¿verdad? En el caso Medusa, 800 millones. Y en este caso se está hablando de que hay gente ya devolviendo dinero, Sí. por lo tanto, Fran, si están devolviendo dinero, se va a recuperar un dinero, se está recuperando dinero, ¿verdad? Con la ley de extinción de dominio, lo que establece esta ley lo que viene a establecer es que si tú, que antes era pobre, ahora eres rico, si alguien quiere atacarte y ve de dónde tú tienes que justificar, de dónde tú has sacado lo que tú tienes, lo que tú no justifiques, aunque lo hayas logrado bien, te lo pueden quitar. Por eso era que la procuradora Miriam Germán decía que hay que tener cuidado porque cuando se le quiere hacer un daño a una gente, que la gente vendía 10 y ponía 5 para no pagar los impuestos de 10, sí. y que ahora la propiedad tuya que tú compraste en 3 millones vale 10 millones, entonces te van a decir tú has dejado de pagar impuestos por 7 millones, que tú tienes dinero de lavado y que tú lo paseaste por ahí y terminaste haciéndote rico. Entonces, el que no pueda demostrar de dónde viene, con esta nueva ley, de dónde vienen sus recursos, se lo pueden quitar. Extinción de dominio es quitarte tu dominio, quitarte tus propiedades. Esa finca que tú tienes, tú no la justificas y esa finca se te quita. Eso es lo que establece esa ley. No tiene... Sin retroactividad. Sí, no, la ley es ley. No, eso no importa. Óyeme, no importa si tú eres empresario y no importa si eres político, no para los políticos. Para todo el mundo. Es que claro, tú como claro, y hay cosas que no pagaron impuestos, ese lavado de activos, ¿verdad? Entonces te lo van a quitar. Te lo pueden quitar. Eso es como la ley de Inquisición de aquella época. Te acusaban de hereje y te quitaban todo lo que tú tenías. Ahora te acusan de lavado de activos, te acusan de cualquier cosa y te quitan todo lo que tú tienes. Profesor, Con esa ley te lo pueden hacer. quedan unos pocos minutos. Ya Leonel está por el país porque lo vimos en Europa, en un periplo por varios países y ciudades. Juramentaron alrededor de 13.000, dicen algunas notas de prensa sobre ese particular. Parece que es mucha gente, 13.000. No, mira, la verdad es que Leonel tiene una agenda muy apretada. Por ejemplo, él tenía que venir aquí a Santiago hace un mes. Y bueno, eso fue a finales del mes, día 30. Quedamos esperándolo por aquí. Sí, incluso Sí. teníamos pautado traerlo aquí al canal. Pero vino una invitación de la Embajada Americana que celebró el Día de la Independencia, lo celebró antes, lo celebró el día 30, y entonces, que era el día que él venía para acá, entonces fue en la noche, tuvo que quedarse en Santo Domingo. Y hubieron otras cosas, no pudimos venir, pero tenemos pendiente juramentar una gran cantidad de exfuncionarios del gobierno pasado, funcionarios locales. Ahí fue que se dio la foto del alcalde y el líder suyo. Sí, en esa actividad. La Sí, actividad Sí. correctamente. Entonces, tenemos mucho retraso con él, porque hay muchas demandas en el país entero de gente que quieren ser parte de ese proyecto. Aquí en Santiago, ya nosotros tenemos 80.000 miembros registrados, 80.000, que para Santiago es una cantidad, porque Santiago es difícil, la gente
Si tú buscas los otros partidos políticos, la verdad, los padrones de verdad, pues yo vengo de partido viejo y yo sé, nunca podíamos cumplir la cuota con los santiagueros, son como más cosas para eso. Nosotros nos ha dado un trabajo extraordinario, pero lo hemos logrado. Estamos por debajo de lo que quisiéramos estar, pero estamos en una situación de manera extraordinaria. Entonces, el presidente Fernández lleva una agenda política y lleva también una agenda intelectual, porque entonces él tiene mucha demanda de organismos internacionales que quieren escucharlo. Lo vi que estuvo en la Universidad de Málaga, que es una localidad de España. Sí. Y ahí él tenía una ponencia que versaba sobre Iberoamérica. Iberoamérica, o sea, los países europeos, la relación con América, con los países americanos, sobre todo la península ibérica, que es Portugal y España. Y escuché el rector de su universidad decir que en el tiempo que tiene, no he escuchado nunca ningún europeo con los conocimientos históricos de Europa tan acabados y tan concretos de Leonel Fernández. Y con los conocimientos de América, felicitando al presidente Fernández, porque él, en lo que tiene de vida, no ha visto nunca a nadie tratar temas como eso. Tú te preguntas, yo, que me gusta la lectura también, cualquiera, ¿cómo este hombre con esta agenda tan fuerte política puede estar leyendo y puede estar preparando ese tipo de cosas? Porque cada vez que va a Estados Unidos aprovecha 2 o 3 universidades que lo invitan a ese tipo de ponencias y hace ponencias extraordinarias, porque no es una gente que anda hablando disparate, es una gente que nadie lo anda desmintiendo con los datos ni con las cifras que da, porque es una persona que es como un reloj suizo. Hemos terminado. Profesor, Danilo dice que esos números de la Fuerza del Pueblo, él dice que son solo nombres, que el padrón de ellos sí es de militantes, mira, pero que de la Fuerza del Pueblo que son solo nombres. El PLD no tiene padrón ahora mismo, porque se le ha ido a todo el mundo. Lo que anda haciendo el PLD es viendo qué le queda. Cuando ellos juramentan, no es gente nueva. ¿Ustedes mudaron el partido? Mira, cuando ellos juramentan, cuando nosotros juramentamos, nos juramentamos caras, nombres, fulano de tal, que fue síndico, alcalde. Cuando Danilo juramenta es 13,000, porque no hay caras, son gente que ellos recuperaron, ellos entienden que recuperaron de la que tenían antes, del padrón de 2.800.000 que tenían. Gracias, José, se nos fue el tiempo. José Izquierdo, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros. A ustedes gracias por la sintonía, ha sido el café de Diario 55 de este día. Mañana les invitamos una vez más a Diario 55 a partir de las 7 y a nuestro café. Gracias por la sintonía, la invitación para continuar con la programación de Super TV 55.